Bueno, en fin, por fallas técnicas parecía que no estábamos transmitiendo, pero bueno. Hoy quiero hablarles de lo importante que hemos estado viendo, ¿sí? Y una de las cosas de los que el Señor nos ha estado inquietando mucho es sobre el idioma hebreo y las costumbres hebreas. ¿Por qué? Porque la raíz de todo lo que el Señor manifestó fue a través del pueblo judío y el pueblo hebreo, a quienes se les manifestó, y dice la palabra que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero abrió una puerta que dice que a los que todos le creen y creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que se abre una gran puerta, y pues basado en esto hay una oración matutina constante llamada el Shema, ¿sí? Que está basada en el mandamiento supremo dado por Dios a Moisés, y lo encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 1. Deuteronomio es el quinto libro de la ley de Dios, en la cual se le entregó a Moisés. Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 1. Y ese Pentateuco, esos 5 libros, Dios establece una nación. Dios establece y da las leyes para la formación de la familia, ¿sí? ¿Qué es una nación si no es un conjunto de familias? Una nación no es una tierra, ¿sí? Un ejemplo mismo es el mismo Israel. Israel, en los años 70 después de Cristo, fue expulsado de la nación, fue desterrado totalmente. Y Israel, desde el año 70 a 1940 más o menos, era un poco de tierra abandonada. No había allá nada, ¿sí? Hasta después de 1940, que el pueblo de Israel fue llamado a regresar a su tierra, les tocó comprar esa tierra otra vez, a precios extravagantes, ¿sí? Y desde ese entonces vemos cómo Dios determinó retomar y hacer que Israel volviese a ser ese pueblo, esa nación. Pero ¿qué es lo que hace la nación? La gente. Los judíos no dejaron de ser judíos porque no estaban viviendo en Israel, ¿sí? Y hoy en día vemos a un éxodo venezolano tremendo. Y estamos viendo cómo nuestros mismos compatriotas están buscando irse del país. Sí, es un éxodo entre naciones. Pero usted siempre será colombiano aquí, donde quiera que esté. ¿Sí? Al igual le sucede eso a Israel. Entonces, cuando Dios determina establecer estas leyes, Él empieza diciendo en Deuteronomio 6.1, y los judíos enfocan como esa oración matutina, el Shema, que dice así. Dice, estos son pues los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Para qué? Para que los pongamos por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Para qué? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando. ¿Cuál es el temor que debemos de tener? Guardar todos sus mandamientos, estatutos que yo te mando. ¿Quiénes? Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, o sea, tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Quiere tener buenos días? Pues entonces tiene que empezar por aprender a poner por obra y obedecer la palabra de Dios. No habrá buenos días sin Él.
Y entonces dice aquí el versículo 4, que es donde se basa ese Shema, que es, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora yo quiero hacerle una claridad con relación a esto. Cuando Él nos enseña que Dios es uno, está hablando de único. Solo hay un Dios, ¿sí? Mas esto no se refiere a sus atributos o características. Por tanto, este versículo no es un objeto válido para desmentir la Trinidad de Dios. Porque una cosa es declarar que Dios es uno y otra cosa es declarar sus características, ¿sí? Entonces yo puedo decir que aquí está frente a ustedes Ricardo Julio Rojas San Miguel con una huella dactilar única, ¿sí? Pero yo, como Ricardo Julio, soy padre, soy esposo, soy hijo, soy pastor, soy una cantidad de cosas, ¿sí? Entonces lo que Dios hace en este versículo es establecer con claridad que solo hay un Dios, y ese se llama Jehová de los ejércitos, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu. Es el único Dios. Y eso lo revalida viéndonos y haciéndonos ver cómo en 1 Tesalonicenses 5:23 nos dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, partiendo de ahí, lo que continúa no es menos importante, sino por el contrario es más importante. Porque si yo establezco que Dios es uno y que Él me está demandando unos mandamientos, preceptos y estatutos, entonces es para ponerlos por obra, ¿sí? Y mira lo que sigue diciendo, versículo 5. Y amarás, para la moto, para decir la cual. Entonces dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. ¿Qué es lo que dice? Y amarás, ¿a quién? A ese único Dios, a ese exclusivo y único Dios. Lo amarás, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Qué hay en el alma? Están las emociones, está el intelecto y está mi voluntad. Eso hay en su alma, ¿sí? Ya que Él demanda todo de ti, no una partecita. Además dice, con todas tus fuerzas. O sea, no es con lo que te sobre, es con lo mejor de ti. No es con lo que, bueno, por si acaso, no. Es con las mejores fuerzas que tienes. Dice, otra cosa muy importante. Además, estas palabras que yo te mando hoy, ¿estarán en dónde? En tu corazón. Se supone que el corazón, aparte de ser el músculo, es el centro de vida de una persona. El corazón es fundamental para vivir. Entonces es fundamental para tu corazón que Cristo esté ahí entronado. Sí, y por eso hablamos mucho de entronar a Cristo en el corazón, de que Cristo habite en el centro de nuestro corazón. Por eso dice acá, y entonces estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Pero para qué? Dice además, dice, y la repetirás, ¿a quiénes? A tus hijos. ¿Cuándo? Y las hablarás de ellas con él. ¿En dónde? Estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y al levantarte. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Mire, usted tiene, si no tiene usted hijos, por lo menos tendrá sobrinos. Y si no tiene sobrinos, tiene hermanos, tiene primos, usted tiene alguien que está necesitando de que usted le dé algo de lo que usted tiene. Y ese tesoro que usted tiene es la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere ver buenas generaciones, usted tiene que cambiar su forma de dar una vida, una prioridad a la vida. Y esa vida
tiene una sola y absoluta prioridad que se llama Jesucristo. ¿Para qué? Para que le vaya bien. Pero es que Dios no quiere que solamente le vaya bien a usted, sino que le vaya bien a los que están en su entorno. Cuanto más a mis generaciones, a sus generaciones. Por eso Él dice, esto que yo les mando hoy es para que lo pongan por obra, para que les vaya bien, para que puedan entrar a la tierra que fluye leche y miel. Esto es algo retórico, es un ejemplo, es un símil, porque la tierra nunca va a echar miel, y mucho menos leche. Las que dan leche son las vacas, las cabras, las ovejas, eso. Pero lo que está diciendo Dios, oiga, ¿ustedes quieren entrar a una vida y a una tierra deseada, donde no les haga falta nada, donde ustedes puedan tener la seguridad y la certeza de que todo lo que hagan va a ser para su bendición? Ah, bueno, entonces, lo único que usted tiene que entender es que lo que debe hacer es poner por obra estos mandamientos, preceptos y estatutos. O sea, tener una relación íntima con Dios de permanencia, ¿sí? Pero además, en las que usted involucre a su familia. Si hay algo que los padres nos lamentamos muchas veces, es no haber hecho esto desde el principio y haberlo hecho con todas las señas que Dios nos manda a través de su palabra. Cuando yo no edifico a mis hijos en la palabra, mire, los hijos sufren. No solamente sufren ellos, sufrimos nosotros por verlos tropezar, golpearse. La humanidad sufre por estar apartada de Dios. ¿Pero y por qué estar apartada de Dios? Pues porque no lo sabemos, porque no hay quien hable, porque no hay quien instruya. Pero esto no es algo que lo enseñan en el colegio, al contrario, ya en el colegio ya ni clase de religión hay, que antes la había. Ahora es mejor hablar de condones que de ética y de principios. ¿Sí? Entonces queremos que nuestros hijos no queden, que nuestras hijas no queden embarazadas, ni nuestros hijos queden por ahí siendo padres jóvenes. Pero ¿qué es lo que les enseñan? A usar un condón que ni siquiera los reparten, los dan gratis y no dan una enseñanza moral. Entonces, ¿qué sucede? Yo aprendí que el mejor preservativo es el no. Sea hombre o sea mujer. ¿Usted no quiere ser padre? No tenga relaciones sexuales. Punto. Ay, pero es que eso es muy difícil. Entonces, cásese. ¿Le gusta el sexo? Cásese. ¿Para qué? Para que eso no se le vuelva a usted en una maldición. Para que lo que cree que es sabroso no se le vaya a convertir en una carga que lleve ahí como un lastre. Porque las bendiciones de Dios son buenas, son benditas. Dice, bendito sea el lecho sin mancilla. Entonces necesitamos aprender a tener una relación con Dios de tal manera que sea de bendición y que no haya argumentos contrarios para nuestra vida. Y eso solo está en la palabra. Pero si mi hijo, mi sobrino, mi nieto me ve hacer lo malo, ¿qué cree que va a hacer él? Lo mismo. Y va a pasar por los mismos problemas que yo tuve. Y peores, diría, peores. ¿Cierto? Entonces, por eso es tan importante enseñarle los principios de la palabra de Dios. ¿A quiénes? A ellos. Ahora, usted no va a poder enseñar nunca algo que no sabe. Por eso usted tiene que aprenderlo. Y usted no puede decir y hablar con certeza de algo que no ha vivido. Comprobado. Si yo le digo a usted que si usted ora, usted puede ser sano, usted puede ser libre, usted puede ser prosperado, es porque yo lo he vivido. Si yo le digo a usted que Dios está dispuesto a extender su mano a su vida, fue porque a mí me la extendió un día que yo la estuve necesitando. Estuve desamparado, estuve por fuera de sus principios y eso me llevó a pasar por dificultades muy fuertes. Entonces, él dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón
y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en tu casa y andando por el camino, al acostarte y al levantarte. O sea que no hay momento malo para hablar del Señor. Siempre. Pero no es hablar con cantaleta. Es más válido que usted coja un versículo bíblico y le diga, hijo, apréndaselo. De memoria, como las tablas de multiplicar, apréndaselo. Y esa palabra aprendida va generando y va gestando algo dentro de su vida. ¿Qué dice la palabra? Instruye al niño en su camino, en el camino de Dios, y cuando fuere viejo aún, ni siendo viejo se va a apartar de él, porque siempre va a decir, hay un Dios. Y hay temor en sus corazones. Y cuando vayan a hacer lo malo, la conciencia les redarguirá. Pero lo peor que hay en una persona es una conciencia cauterizada, endurecido del corazón. ¿Ustedes saben de dónde salen los delincuentes, los asesinos, todas las personas malas? De personas que no fueron formadas ni se les estableció un principio de temor a Dios. De ahí salen. Entonces, cuán importante es que lo aprendamos. Ahora, ¿qué más dice? Las atarás como una señal en tu mano, o sea, en tus obras. No es que usted, como hacían los judíos, hacían esto, los sacerdotes. Cogían y se colocaban para tener la palabra en su mente. No la leían y se la aprendían de memoria, no. Lo que hacían era colocar unas cajitas, parecía una caja de fósforos, ¿sí? Y llenaban eso de papelitos con palabra y se lo amarraban en la frente. Y como querían llevarla en las manos, entonces cogían y se escribían palabra de Dios. Entonces, voy a escribirme aquí cosas de Dios. Y esa era la forma de hacerlo. Resulta que eso no es la forma. Cuando él dice, y entonces las atarás como una señal en tu mano, es que tus obras sean acordes a lo que el Señor te enseña. ¿Sí? Cuando dice que debes de estarán como frontales en tus ojos, no es que se ponga aquí la cajita de fósforos, no. Es que se la memorice, que la lea, y la vuelva a leer, porque cada vez que usted lea aún el mismo versículo, Dios le va a hablar diferente. Con un mismo versículo, léalo usted, haga el ensayo y lea un versículo y usted cada vez que lo lea lo va a entender más. Dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en las de tus puertas. ¿Sí? No como muchas, había un tiempo que era muy común ver póster en las puertas. ¿Sí? Y entonces, en los talleres que habían, póster de qué? De mujeres medio desnudas. ¿Sí? Hoy en día, ¿de qué póster hay? Hay de cantantes, de actores. O sea que el lugar en el que debe ir la palabra de Dios fue conquistada por esos ídolos, que Dios dice que no lo hagamos. ¿Sí? Hay otros que tienen a Freddy Krueger, así. Y después de amanecen todos asustados, que tuvieron sueños, que tuvieron pesadillas, pues, que lo estaban persiguiendo con unas cuchillas. Pues claro, con eso. ¿Cómo no? ¿Sí? Entonces debemos de tener claridad que lo que Dios demanda no es por casualidad, tiene un objetivo, una razón de ser. Luego dice, primero lo que hace es, ¿qué es lo que nos está enseñando? Una relación personal. Cuando usted lee el versículo 5 y 6, nos está enseñando una relación personal, ¿sí? Oye, oh Jehová, Dios, nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios. ¿Cómo lo tenemos que amar? Con todo el corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, ¿sí? Y entonces estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esa es la relación personal. Ahora la relación familiar dice, versículo 7, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Verdad?
Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Ahora, lo que hace a partir del versículo 10 es decirnos, enseñarnos a no desviar nuestra atención por cosas materiales. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llevaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, cuán importante es que cuando el Señor me introduzca, o sea, por ejemplo, uno puede estar en un momento de mucha crisis y decir, ay, Dios mío, ayúdame, por favor, glorifícate, dame, extiende tu mano de misericordia. Y Él empieza a darte, ¿sí? Como dice aquí, ¿sí? Nos introduce a la tierra que juró a nuestros padres como promesa a Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Y nos lleva a esas buenas tierras y empezamos a recibir la bendición. ¿Qué es lo primero que él dice? No se les vaya a olvidar quién los metió a esa tierra. No sea que el materialismo lo aparte de Dios. Conozco mucha gente que un día buscó a Dios para que le hiciera el milagro financiero. Y el Señor lo hizo. ¿Sabe qué pasó? Que no volvieron a la iglesia. Se apartaron del camino de Dios. El trabajo que tanto deseaban lo sacó de la presencia de Dios. Pidieron una pareja y la pareja resultó que fue el tropiezo para que no volviera a la iglesia. Los arrancó. Entonces tenemos que empezar a comprender que nada de lo que Dios nos va a entregar es para apartarnos de Él, sino por el contrario, para acercarnos más a Él. ¿Sí? ¿Alguna vez usted ha encontrado un restaurante súper bueno donde se siente agradado? ¿Qué es lo que tiende a hacer usted? Volver, ¿cierto? Ha hecho algo que le causó una buena utilidad, hizo un negocio, invirtió en algo y le causó una buena utilidad. ¿Qué es lo que usted piensa? Volver a invertir. Cuando Dios le empieza a hablar y empieza a forjar en usted una nueva forma de ver la vida, nunca lo olvide y aférrese cada vez más, porque es a través de eso que usted va a tener una vida de bendición permanente. Yo les he enseñado muchas veces que lo importante no es llegar a la bendición, sino mantenerse en la bendición. ¿Cuántas veces usted se puede ganar la lotería? Si acaso una, ¿cierto? Habrán que se ganen muchas veces, pero la pregunta es, ¿por qué los que se ganan la lotería vuelven a ser pobres? Porque esa plata no es tanto por eso, es porque no saben administrar. ¿Saben qué están invirtiendo hoy en día los deportistas? En formación. ¿Qué le pasaba a los futbolistas y a los deportistas? ¿Se acuerdan de Kid Pambelé? Era un hombre joven que conquistó el campeonato mundial de boxeo. Fue tan famoso, tuvo tanta plata. Pero después cayó en el vicio y resultó mendigando. ¿Por qué? Porque no había sido forjado y formado. Esta vida tiene la necesidad de una formación y el ser forjados en el Señor para poder vivir una buena vida. Así como usted necesita, antes de tener plata, se ha forjado y formado en finanzas, en saber manejar sus finanzas, en saber de dónde provienen y quién es el que se las da y quién se las seguirá dando. Si usted lo olvida, vendrá el día en que ya no va a tener de dónde.
¿Por qué? Porque Dios dice que es el que da el poder a hacer riquezas. ¿Sí? Entonces, no olvidemos que Dios nos llama a que de ninguna manera vayamos a olvidar de dónde nos sacó. ¿Sí? No vayamos a dejarnos desviar en nuestra atención por lo material. Luego dice que tenemos que acordarnos y cuidarnos de no olvidar lo que Dios ha hecho. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Entonces cuando uno dice, oiga, pero no es que no debemos de jurar, ¿sí? A lo que se está refiriendo aquí la palabra es a ese pacto de obediencia, ¿sí? Porque hacia Dios hacer promesas, no tardes en cumplirlas, porque es mejor que no le prometas a Dios y no que le prometas y no cumplas. A eso es que se refiere. Luego dice, no andaréis en pos de dioses ajenos. Entonces nos llama a que si estamos queriendo conocer al único y verdadero Dios, no empecemos a revolver doctrinas y no empecemos a establecer dioses a nuestra manera. Ay, no, es que a mí me parece, no, es que pues yo sí estoy de acuerdo con esto, pero con esto no. Eso es como si su esposa o esposo le dijera, mire, yo de la cabeza hacia abajo la quiero, pero de ahí para arriba que se la quiten. No, o la quiero con esa cabecita o no la quiero. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, yo acepto a Dios y lo acepto total. Yo acepto su palabra desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis. Cuando cierra y dice, y maldito aquel que le agregue o le quita una coma a esta palabra. Hasta ahí tiene que creer usted. Eso es lo que aceptamos de Dios. Pero además lo que nos dice es, y entonces no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. O sea, no, usted está siguiendo a un único y verdadero Dios, diríjase y siga con él. ¿Sí? Porque Jehová tu Dios en medio de esta tierra, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios en medio de esta tierra, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Por eso no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Mashad. Guarda cuidadosamente sus mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Y escuche esto, mañana, cuando te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos de Jehová vuestro Dios que os ha mandado? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón. O sea, en otras versiones dice, nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Y Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos. ¿Cuántos? Todos. Y que temamos a Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. ¿Cuándo? Todos los días. Y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y entonces tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos lo ha mandado.
Entonces, cuando usted se pone a mirar este es el centro de nuestra fe, este capítulo, porque nos habla de quién es Dios, cuál debe ser nuestra actitud, qué es lo que Él nos promete, qué es lo que tenemos que cuidar de no ir a fallarle, y nos reitera constantemente la puerta para alcanzar todo lo prometido, que es obediencia. Enciérralo en ese cuadro. La palabra de nuestra relación con Dios tiene que estar en obediencia. Solamente eso es lo que Dios demanda. Si no lo hacemos, no espere. ¿Acaso usted yo no sé a quién usted tenga autoridad, sobre quién tenga autoridad? Los padres lo tenemos sobre los hijos. Pero cuando sus hijos se portan mal, ¿será que usted los premia? Si usted lo hace, usted es un mal padre. Porque el padre que ama a su hijo, lo corrige. Dios, como nos ama a nosotros, nos corrige. O sea, no mire la corrección como algo malo. Eso es lo que nos quieren vender hoy en día la psicología. ¿Sí? Pero el Señor dice que la vara de la corrección, eso endereza el corazón de los niños. Ay, pastor, ¿cómo así? ¿Sí? Ustedes saben por qué Dios ordenaba a los padres que si los hijos eran desobedientes, necios, contumaces, rebeldes, los sacaran y los apedrearan hasta que murieran. Esa era la ley de Dios. Y uno dice, ¡ay! Menos mal que no vivimos en ese tiempo. ¿Sabe por qué lo decimos? Porque nos gusta pecar. Ahora dígame, ¿a usted le gustaría tener un hijo pecador, rebelde, irrespetuoso? No nos gustaría. Entonces tenemos que corregirlo. Ahora, hay países árabes donde el castigo hacia lo malo es bastante fuerte. Entonces, por ejemplo, hay países árabes donde si usted roba por primera vez, le quitan un dedo. Si reitera, le cortan la mano. Y si lo hace por tercera vez, lo matan. Ahora uno dice, oiga, terrible, pero ¿y por qué tienen que coger lo que no es suyo? ¿Por qué tienen que robar? ¿No es que al que usted le roba ese con esfuerzos lo consigue? ¿A usted le gustaría que lo robaran? No, ¿cierto? Entonces no patrocine a nadie, así sea su hijo, a que ni lo impulse ni lo motive a ser ladrón. Un día, porque eso es cuestión de hogar, eso no es en los colegios. Un día llegué a la casa, yo tenía como unos 9 añitos, llegué a la casa con un borrador y un lápiz. Y mi mamá me dijo, ¿y usted de dónde sacó eso? Si el lápiz que usted tenía era chiquito, ya se le estaba acabando, porque a uno se le acaban los lápices, entonces ya tenía el ñoquito. Y resulté con un lápiz nuevo. Oh. No, fue que me lo encontré. ¿En dónde se lo encontró Ricardo? Julio. En el salón. Dice, ¿y usted no cree que eso es de alguien? A alguien se le tuvo que haber caído. Pues me cogió y me llevó otra vez al colegio y habló delante de los estudiantes. Profesora, es que mi hijo hoy llegó con este lápiz y este borrador, que sé que no le pertenece. Esa para mí fue una clara enseñanza de que no debo de tomar lo que no es mío. Pero muchas veces, hoy, a la fecha, llegan los chinos con cosas del... Uy, papi, ¿cómo le fue de bien? Uy, mi chino sí que es vivo. Usted sí es un pilo. No, es un ladrón que va en concurso a ganarse el premio. Porque es que como el vivo vive del bobo, ¿sí ves esos pensamientos? Eso es lo que recogemos. Pero eso no es lo que nos enseña Dios. Dios, cuando uno conoce los estatutos, preceptos, nos llevan a bendición. ¿Sí? A estar bien con Él y para que estemos
bien con los demás. Eso traerá prosperidad. Nos enseñará a ganarnos las cosas como es debido. Dios no quiere vagos en la casa. Dios no quiere ni siquiera vagos en la iglesia. Usted sabe, hay gente que dice esto: yo le sirvo al Señor cuando ya salga pensionado o cuando ya no tenga mucho que hacer. No, usted tiene que servirle a Dios es entre más ocupado esté. ¿Por qué? Porque usted significa que es una persona diligente, trabajadora, esforzada y valiente. ¿Qué es lo que le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate y sé muy valiente. Yo no quiero desocupados. Y hay veces que la iglesia cree que la gente cree que la iglesia es el lugar de los desocupados. ¿Tienen el concepto? ¿Otra vez para la iglesia? ¿Qué es que allá le dan de comer o qué? Sí, nos dan principios y valores que redundan en bendiciones. Amén. Entonces, hoy eso es lo que necesitamos aprender. Dios quiere bendecirte a ti, bendecir tus hijos, bendecir tus generaciones. Pero para eso necesitas someterte a la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces no se le olviden, Deuteronomio 6. Oh Shama, oh Jehová, Jehová uno es. Amén. Entonces ya sabe qué tenemos que hacer con la palabra de Dios. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana, por tu amor, tu gracia y misericordia, precioso Rey. Queremos en esta mañana agradecerte porque tú sigues insistiendo con nosotros. Gracias, Padre. Gracias porque nos sentimos privilegiados porque al llamarnos nos has dado el querer como el hacer para atender a ese llamado. Padre, ayúdanos a mantenernos firmes, a perseverar, Señor. Sabemos que el mundo nos agobia, nos acosa, nos presiona, pero Señor, hemos determinado descansar en ti y poner nuestras vidas en tus manos. Queremos seguir tus caminos, tus preceptos, tus mandamientos, tus ordenanzas, Dios. Enséñanos que cada vez que salga de este lugar, yo salga recargado, recargado en todas las áreas de mi vida, Señor. Y no solamente para enfrentar un mundo caído, Señor, sino también para recibir todas tus promesas y bendiciones, Padre. Quiero entrar a la tierra que fluye leche y miel, Señor. Quiero ver la abundancia y la sobreabundancia en mi vida, en mi casa, en mis generaciones, Dios. Tú lo has prometido. Hazme diligente en lo que debo de serlo, Señor. Por favor, quiero ver milagros, maravillas, prodigios. Señor, yo quiero pedirte en esta mañana porque mis hermanos hoy, los presentes, los que están viéndonos a través del Facebook Live. Señor, por favor, respóndeles a las peticiones de su corazón, Señor. Tú conoces su necesidad antes de que te pidan. Dios, por favor, glorifícate. Padre, y recuérdales de dónde los has sacado tú y de dónde los sacarás y hacia dónde los llevarás, Padre. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, y toda la gloria y toda la honra siempre te la daremos a ti, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados, a los que nos siguen por Facebook Live, perdones la falla técnica, pero ahí estaremos pendientes. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Por este lado.